dedicamos a los autónomos podamos conocer las reclamaciones, las reivindicaciones de las asociaciones que representan a este colectivo. No podemos hablar con todas, pero con las principales, con las más representativas, pues sí van a ir compareciendo aquí cada martes para conocer cuáles son sus propuestas y ver un poco qué es lo que reclaman a los partidos ante esos comicios del 23J, del 23 de julio. Así que vamos a empezar con la primera de las paradas y de las charlas con las asociaciones de autónomos que representan a este colectivo. Y vamos a saludar a Miguel Vila, que es coordinador de Guatae en Madrid. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues encantado de saludarte, Miguel, porque igualmente queremos ir conociendo las propuestas que desde el sector vais a hacer a los partidos políticos. Pero antes, Miguel, te voy a preguntar, porque yo tengo la sensación, siempre hemos, digamos que comentado en este espacio, que todos los partidos, digamos que tienen en las elecciones generales particularmente a los autónomos como en un pedestal, ¿no? Que luego es verdad que se pasan las elecciones y parece que se olvidan de ese colectivo. Pero este año yo no veo que se hable mucho de los autónomos entre los principales partidos que concurren a estos comicios. Bueno, eso desgraciadamente es cierto, ¿no? Eso que has dicho es verdad que generalmente cuando hay procesos electorales, históricamente y generalmente, se habla mucho de los autónomos y de las bondades del emprendimiento, y cuando pasan esas elecciones parece que se olvida un poco, ¿no? Aquello de que se iba a apostar mucho y se iba a facilitar mucho la vida a los autónomos y a los emprendedores. Es cierto que este año, esta legislatura, ahora que vienen elecciones generales, esta legislatura se han hecho cosas que otras veces no se han hecho, o en otras crisis, por ser más concreto, ¿no? Que sí que se han implementado de alguna manera más ayudas, se han modificado algunas cuestiones que tenían que ver con la prestación por cese de actividad, y se han implementado ayudas tanto a nivel estatal como en los niveles autonómicos y de los ayuntamientos, que, por ejemplo, en la crisis de 2008 nos hicieron y se agradecen. No obstante... Hombre, y Miguel, ya puestos a recordar la reivindicación histórica del cambio de la cotización a la seguridad social por ingresos reales, también se ha plasmado, ¿no? Últimamente. Efectivamente. Se ha plasmado en esta legislatura, entró en vigor este año, en el 2023. Lo que pasa es que hay que puntualizar que todavía no estamos en un sistema de cotización por ingresos reales, digamos, puro. Estamos en un sistema de tramos que se supone que va a ser transitorio para que dentro de unos años no lleguemos a un sistema de cotización por ingresos reales puro, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que esta transición, este sistema transitorio que va por tramos, ya es mucho mejor que lo que teníamos antes, que era voluntario, cobraras lo que cobraras, ¿no? Y bueno, se ha mejorado el sistema, se ha mejorado también un poco la protección social, que para nosotros era muy importante, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Y es muy importante, por retomar la pregunta que haces al principio, hay que seguir avanzando durante toda la legislatura. No solamente acordarse en elecciones generales. Y bueno, yo esta mañana, por ejemplo, he estado en un debate de partidos políticos que ha organizado una plataforma de ONGs, y sí que se ha sacado a colación a los autónomos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, bueno, se ha sacado a colación a los autónomos con muchas generalidades, ¿no? No se concreta mucho qué es eso de... Sí, no hay medidas. Por eso digo que otros años, otras campañas electorales, yo sí que he visto que había un intento, digamos, por seducir, ¿no?, al colectivo de autónomos con propuestas que pudieran atraer el voto, ¿no? Y también te digo una cosa, Miguel, yo creo que en general faltan medidas desde el punto de vista del empleo. Es decir, no solamente para los autónomos, sino incluso también para los trabajadores asalariados, ¿no? Y demás. No veo medidas más allá de, bueno, pues la última esta de los 20.000 euros de herencia universal, que sería para los jóvenes, y no solamente para emprendimiento, que podría ser también para formación. Pero bueno, que no sé, es una sensación y no sé si es mía subjetiva o que es así, ¿no?
Sí, o sea, es verdad que veremos a ver, porque es verdad que todavía no hay, por ejemplo, hoy el Partido Popular ha presentado su programa, evidentemente todavía no nos ha dado tiempo a leerlo y analizarlo, y el resto de partidos, el PSOE me parece que lo hace el viernes, Sumar no sé cuándo lo hace, quiero decir, todavía no están todos los programas electorales, digamos, publicados, veremos a ver cuando los saquen cuánto concretan, ¿no? Y cuánto profundizan en las medidas para el empleo autónomo y asalariado. No obstante, yo te doy la razón en una cosa. Para nosotros hacen falta, y eso es una de las cosas o uno de los, digamos, el espíritu, ¿no?, de que guía, digamos, las propuestas que hemos hecho de cara a las elecciones generales, echamos en falta medidas que vayan más allá de lo que es el inicio por lo menos el trabajo autónomo, de lo que es el inicio de la actividad. Las tarifas planas y esas cosas que son lo que más abunda están bien. Lo que pasa es que si no hay una política, digamos, de consolidación y de continuación de apoyo para las actividades económicas más allá del segundo o tercer año, que es, por otro lado, lo que suelen durar las actividades económicas que, digamos, no prosperan, pues tienes pan para hoy y hambre para mañana, que se dice, ¿no? Tienes a mucha gente emprendiendo que a los 2 años tiene que cerrar la actividad y además generalmente se quedan en una situación peor de la que empezaron, porque asumen deudas, en fin, ¿no?, por una serie de cuestiones que antes no tenían. Y entonces nosotros sí que echamos en falta medidas de consolidación de las actividades económicas y no tanto del inicio de la actividad del emprendimiento, ¿no? Esto que se dice del emprendimiento. Y eso es verdad que lo echamos en falta en todos los ámbitos, especialmente autonómico y estatal. Bueno, esto le va a gustar mucho, le está gustando seguro a Gloria Alonso, que viene también reivindicando esta consolidación, ¿no? Esta ayuda a la consolidación de negocios. De hecho, Gloria, tú incluso has participado y has liderado algún programa, ¿no?, que se ha hecho en este ámbito para consolidar negocios. Pues efectivamente coincido absolutamente con la necesidad de esa mirada a cuando las personas ya dejamos de ser emprendedoras y empezamos a ser empresarias, que esa también es un cambio, ¿no? Porque parece como que siempre estamos emprendiendo, que efectivamente es así en el término de buscar, de iniciar, de no conformarnos y de seguir abriendo caminos. Pero para ello hay que consolidar y hay que ir, bueno, pues con pies de plomo, ¿no? Y efectivamente hace años estuvimos llevando a cabo y liderando un proyecto de consolidación de empresas de mujeres y claro, las sorpresas que nos llevamos, bueno, no eran muchas sorpresas, pero sí que se confirmó, bueno, pues todo aquello y todo lo que se está comentando Miguel, ¿no? Todas esas situaciones que cuando llegamos ya en algunos casos eran bueno, pues irresoluble. Y Miguel, además desde Guatae habéis puesto el acento dentro de este problema de la consolidación en el acceso a la financiación, ¿no? Y más ahora con las condiciones que nos encontramos en el mercado tan complicadas. Sí, efectivamente. El acceso a la financiación y especialmente en 2 colectivos muy concretos que son las mujeres y los jóvenes, ¿no? Porque es una barrera muy importante para el emprendimiento, el acceso a financiación o incluso, que nosotros también decimos, incluso que sea el aval, o sea, que haya avales públicos, digamos, que faciliten el acceso a la financiación a través de entidades privadas. Porque es verdad que en muchos casos, y especialmente entre mujeres y jóvenes, la barrera del acceso a financiación es importante porque las entidades privadas, los bancos, muchas veces no conceden esos créditos necesarios para iniciar la actividad. Por tanto, es una barrera de entrada importante que además tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Si no tienes esa facilidad de financiación y tienes que poner todo lo que tú tienes, ¿no?, para iniciar una actividad y esa actividad a los 2 años no va bien, te has quedado sin absolutamente nada, ¿no? O sea, es decir, estás condenado a la muerte civil. Por tanto, facilidades de financiación, tanto para el acceso como también facilidades para pagar luego esa financiación, ¿no?, pues en mayores plazos o con quitas o con reducciones en caso de que te vaya mal, eso que se llama segundas oportunidades, ¿no? Pues creemos que es muy importante, primero, para garantizar un emprendimiento, digamos, que desde el principio no sea precario y reducir los riesgos de ese emprendimiento, que creemos que también va a ayudar en un momento dado a consolidar
las actividades, ¿no? Y ya digo, jóvenes y mujeres muy especialmente, ¿no? Y luego también habéis hecho hincapié en un asunto que yo creo que cualquier persona que nos escuche autónoma va a decir, es que es verdad, ¿no? La protección social de la persona autónoma, ¿no? Que siempre es mucho peor que la de cualquier asalariada. Efectivamente, se podría resumir, digamos, nuestra propuesta en términos de protección social, digamos, que se vaya avanzando en una equiparación en términos de protección social a los trabajadores y trabajadoras autónomas con los trabajadores y trabajadoras asalariadas, porque en definitiva somos también personas trabajadoras que cotizamos, que pagamos nuestros impuestos y sin embargo recibimos una protección social mucho menor, digamos, que los trabajadores asalariados, y lo vemos como una injusticia. Eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que decía antes, no podemos perder de vista la cotización por ingresos reales, porque eso también tiene un origen, ¿no? Que viene a ser la infrafinanciación del sistema de cotización de los autónomos, porque hasta la fecha era voluntario y la mayoría de las personas trabajadoras autónomas pues cotizaban por la mínima independientemente de lo que ganasen, ¿no? Pues es importante, yo creo, ir haciendo una fiscalidad progresiva también en los autónomos para ir teniendo mejor financiación y, por supuesto, esa financiación de la Seguridad Social tiene que redundar o traducirse en una mejora de la protección social. También hay que mejorar la prestación por cese de actividad. Mejorar la prestación por cese de actividad es facilitar, digamos, los requisitos que se exigen, ¿no? Que prácticamente te exigen que tengas el agua al cuello, no, por encima, para poder acceder a la prestación por cese de actividad, cuando creemos que debería de ser una cosa bastante más accesible, o subsidios para mayores de 52 años, que están previstos para los trabajadores asalariados y no están previstos para los trabajadores autónomos, permiso de lactancia, en fin, ¿no? Una serie de medidas que creemos que los autónomos y las autónomas deberían también tener derecho en las mismas condiciones que los y las asalariadas, ¿no? Y luego también que estéis, digamos, que tengáis representación las asociaciones en los espacios de toma de decisiones. Yo pensaba, Miguel, que eso ya existía. Bueno, existe de una manera muy irregular. Esto quiere decir, o sea, irregular en el sentido de informal. Igual es más correcto decir informal. ¿Por qué? Porque hay un mandato legal, en concreto la Ley 6/2017, 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo, digamos, emplaza la formación de un consejo del trabajo autónomo con las asociaciones más representativas. Pero esto, 6 años después de que haya salido aquella ley, no se ha hecho. Entonces, lo que hace la administración, tanto estatal como autonómica, esto lo decimos para las autonómicas como para la estatal, es llamarnos a las asociaciones, digamos, representativas de autónomas para cosas concretas, coyunturales, ¿no? Con la pandemia nos llaman y nos dicen, oye, vamos a hacer esto, y además generalmente nos llaman para que, digamos, demos nuestra bendición a una serie de medidas y no para el diseño de esas medidas, ¿no? Y eso que nosotros estamos muy en contacto, digamos, con la realidad de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Entonces, para nosotros es muy importante que se constituya a nivel estatal, ya que estamos hablando de las generales, un Consejo del Trabajo Autónomo que incluya a las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos, que tenga un calendario conocido, que tenga un calendario fijo y que tenga competencias, y que allí se puedan defender los intereses de los y las trabajadoras autónomos en función de un proceso que nosotros creemos que se puede implementar democrático, en el que los autónomos y las autónomas voten a sus representantes en ese Consejo del Trabajo Autónomo. Creemos que eso es una medida que democratiza, digamos, el trabajo autónomo y que además va a redundar en un beneficio para los propios trabajadores autónomos, que van a ver mejor defendidos y representados sus intereses, y por supuesto va a mejorar en la eficacia de las normas que se implementen desde la administración, porque si tú haces las normas con los trabajadores autónomos van a tener una mayor eficacia porque van a estar más ajustadas a sus necesidades. Bueno, y Miguel, además desde Guatae habéis puesto el acento dentro de este problema de la consolidación en el acceso a la financiación, ¿no? Y sí, más ahora con las condiciones que nos encontramos en el mercado tan complicadas.
Sí, efectivamente. Del acceso a la financiación y especialmente en dos colectivos muy concretos que son las mujeres y los jóvenes, ¿no? Porque es una barrera muy importante para el emprendimiento, el acceso a financiación o incluso, que nosotros también decimos, incluso que sea el aval, o sea, que haya avales públicos, digamos, que faciliten el acceso a la financiación a través de entidades privadas. Porque es verdad que en muchos casos, y especialmente entre mujeres y jóvenes, la barrera del acceso a financiación es importante porque las entidades privadas, los bancos, muchas veces no conceden esos créditos necesarios para iniciar la actividad. Por tanto, es una barrera de entrada importante que además tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Si no tienes esa facilidad de financiación y tienes que poner todo lo que tú tienes, ¿no?, para iniciar una actividad y esa actividad a los 2 años no va bien, te has quedado sin absolutamente nada, ¿no? O sea, es decir, estás condenado a la muerte civil. Por tanto, facilidades de financiación, tanto para el acceso como también facilidades para pagar luego esa financiación, ¿no?, pues en mayores plazos o con quitas o con reducciones en caso de que te vaya mal, eso que se llama segundas oportunidades, ¿no?, pues creemos que es muy importante, primero, para garantizar un emprendimiento, digamos, que desde el principio no sea precario y reducir los riesgos de ese emprendimiento, que creemos que también va a ayudar en un momento dado a consolidar las actividades, ¿no? Y ya digo, jóvenes y mujeres muy especialmente, ¿no? Y luego también habéis hecho hincapié en un asunto que yo creo que cualquier persona que nos escuche autónoma va a decir, es que es verdad, ¿no? La protección social de la persona autónoma, ¿no? Que siempre es mucho peor que la de cualquier asalariada. Efectivamente, se podría resumir, digamos, nuestra propuesta en términos de protección social, digamos, que se vaya avanzando en una equiparación en términos de protección social a los trabajadores y trabajadoras autónomas con los trabajadores y trabajadoras asalariadas, porque en definitiva somos también personas trabajadoras que cotizamos, que pagamos nuestros impuestos y sin embargo recibimos una protección social mucho menor, digamos, que los trabajadores asalariados, y lo vemos como una injusticia. Eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que decía antes, no podemos perder de vista la cotización por ingresos reales, porque eso también tiene un origen, ¿no?, que viene a ser la infrafinanciación del sistema de cotización de los autónomos, porque hasta la fecha era voluntario y la mayoría de las personas trabajadoras autónomas pues cotizaban por la mínima independientemente de lo que ganasen, ¿no? Pues es importante, yo creo, ir haciendo una fiscalidad progresiva también en los autónomos para ir teniendo mejor financiación y, por supuesto, esa financiación de la Seguridad Social tiene que redundar o traducirse en una mejora de la protección social. También hay que mejorar la prestación por cese de actividad. Mejorar la prestación por cese de actividad es facilitar, digamos, los requisitos que se exigen, ¿no?, que prácticamente te exigen que tengas el agua al cuello, no, por encima, para poder acceder a la prestación por cese de actividad, cuando creemos que debería de ser una cosa bastante más accesible, o subsidios para mayores de 52 años, que están previstos para los trabajadores asalariados y no están previstos para los trabajadores autónomos, permiso de lactancia, en fin, ¿no?, una serie de medidas que creemos que los autónomos y las autónomas deberían también tener derecho en las mismas condiciones que los y las asalariadas, ¿no? Y luego también que estéis, digamos, que tengáis representación las asociaciones en los espacios de toma de decisiones. Yo pensaba, Miguel, que eso ya existía. Bueno, existe de una manera muy irregular. Esto quiere decir, o sea, irregular en el sentido de informal. Igual es más correcto decir informal. ¿Por qué? Porque hay un mandato legal, en concreto la Ley 6/2017, 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo, digamos, emplaza la formación de un consejo del trabajo autónomo con las asociaciones más representativas. Pero esto, 6 años después de que haya salido aquella ley, no se ha hecho. Entonces, lo que hace la Administración, tanto estatal como autonómica, esto lo decimos para las autonómicas como para la estatal, es llamarnos a las asociaciones, digamos, representativas de autónomas para cosas concretas, coyunturales, ¿no? Con la pandemia nos llaman y nos dicen, oye, vamos a hacer esto, y además generalmente nos llaman para que, digamos, demos nuestra bendición a una serie de medidas y no para el diseño de esas medidas, ¿no? Y eso que nosotros estamos muy en contacto, digamos, con la realidad de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Entonces, para nosotros es muy importante que se constituya a nivel estatal, ya que estamos hablando de las generales, un Consejo del Trabajo Autónomo que incluya
a las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos que tenga un calendario conocido, que tenga un calendario fijo y que tenga competencias, y que allí se puedan defender los intereses de los y las trabajadoras autónomos en función de un proceso que nosotros creemos que se puede implementar democrático, en el que los autónomos y las autónomas voten a sus representantes en ese Consejo del Trabajo Autónomo. Creemos que eso es una medida que democratiza, digamos, el trabajo autónomo, y que además va a redundar en un beneficio para los propios trabajadores autónomos, que van a ver mejor defendidos y representados sus intereses, y por supuesto va a mejorar en la eficacia de las normas que se implementen desde la administración, porque si tú haces las normas con los trabajadores autónomos van a tener una mayor eficacia porque van a estar más ajustadas a sus necesidades. Bueno, pues hemos hecho un pequeño esbozo, porque claro, necesitaríamos todo el programa de hoy y varios programas más para seguir hablando de todas las reivindicaciones, pero por lo menos las principales, con Miguel Vila, coordinador de UATAE en Madrid. Miguel, pues nada, seguimos hablando, que lo de las elecciones es una etapa, pero no es el final, ni mucho menos, del camino, ¿verdad? Es el principio, de hecho. O sea, que cuando queráis, vamos. Venga, un abrazo y hasta la próxima, Miguel. Igualmente, gracias. Chao.